Pero bueno, mientras esperamos a que se vayan uniendo otras personas, igual podemos empezar a hablar un poco de la clase de hoy y el tema del que vamos a estar discutiendo hoy. Eh, Cualquier cosa técnica, si no pueden escuchar o si no pueden ver, por favor escríbanme en el chat y yo voy a estar pendiente de eso por cualquier cosa. Pero bueno, empecemos a hablar. La clase de hoy va a ser sobre un efecto, un sintetizador de Max for Live que se llama Granulator 2. Esto es un plugin que a mí me encanta, es súper interesante, y por ende vamos a estar hablando de él. Fue desarrollado por Robert Henke, también conocido como Monolake. Él es uno de los desarrolladores de Ableton, de hecho. Él es un artista alemán que trabaja en música y en visuales e instalaciones artísticas y pues parte de su trabajo en Ableton fue como fundador y como desarrollador original y pues creó este plugin como para su propia como investigación artística, digamos. Y es un dispositivo Max for Life que de hecho es gratuito. Esa es otra de las razones por las que quería hablar de esto. Esto es algo que todo el mundo tiene acceso si tiene Ableton Live Suite. Entonces, hay varias maneras de conseguir esto. Una de las maneras es en el sitio web de Ableton, pero desde Ableton 10 hay una manera muy conveniente de descargar plugins o packs, perdón, que es en esta parte donde dice Places, Packs. Si hacemos clic acá y buscamos Granulator 2, lo podemos bajar aquí directamente. Entonces, en mi caso yo tengo 34 packs que todavía no he instalado. Simplemente los podemos descargar y se instalan directamente acá. Entonces pueden buscar el de Granulator 2 en esta parte de packs. Una vez que ya lo tengan instalado, vamos a tener esta carpeta acá, que ya es un pack instalado que tiene esta otra carpeta por dentro, que es el Granulator 2. Aquí tenemos dos carpetas y tres dispositivos. Esta carpeta son simplemente samples de audio y estos son unos presets que nada más son configuraciones específicas. Y tenemos tres dispositivos. Eh, Estos dispositivos tienen diferentes usos y los vamos a explorar después. Pero algo que a mí siempre me ha parecido súper útil de los packs de Ableton es que si le damos clic derecho y le decimos Show Default Lesson, aquí nos va a dar una información introductoria sobre el pack, que es súper útil, de hecho. Entonces, cuando descarguen esto en sus computadoras y lo empiecen a explorar, esto es un excelente lugar para empezar. Porque nos va a dar como una explicación del contexto, del desarrollo, de toda la tecnología que hay detrás de estos dispositivos. Entonces es sumamente recomendable abrir eso. Entonces, de nuevo, una vez que tenga un pack instalado, es solo cuestión de darle clic derecho y decir Show Default Lesson. Y esto se da para cualquier pack, ¿verdad? Digamos este Drum Booth, si le doy clic derecho y le doy Show Default Lesson, me va a dar esta información general, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hace Granulator 2? Granulator 2 es un sintetizador granular. El síntesis granular es un campo que a mí personalmente me parece sumamente fascinante, pero también es uno de esos campos que es un barril sin fondo, o sea, es una espiral. Una vez que empezás a estudiar esto, realmente puedes estudiarlo por años. Este campo se empezó a desarrollar a mediados del siglo XX por diferentes personas, algunas científicas. Una de ellas fue un científico premio Nobel de la física, creo, que se llamaba Denis Gabor. Él básicamente estaba estudiando y estaba postulando un tipo de modelo atómico para el sonido, donde todos los sonidos podían ser construidos por moléculas sonoras. Y después compositores como Yannis Xenakis, es un compositor griego, lo empezó a usar como con cintas magnéticas y empezó a componer con sonidos granulares en cintas magnéticas. Y si de verdad este fue un tema al que ustedes quisieran entrar con todo, hay un libro que se llama Microsound, aquí yo lo tengo, puedo mostrárselos. Se llama Microsound, es un libro escrito por Curtis Rhodes, que es un profesor de tecnología musical en la Universidad de Santa Bárbara, en California, que básicamente este libro es un libro de 400 páginas que es un estudio a profundidad del campo de síntesis granular. Ahora, estoy diciendo todo esto no para intimidarlos y no para hacerlos sonar como, uy, esta vara va a ser demasiado difícil, sino es nada más para como
levantar un poco de curiosidad, o sea, qué es esta vara que es tan confusa y tan profunda, y cómo es que podemos hacer algo práctico con esto. Y también para invitarlos a investigar un poco más de esto si les fuera a interesar, ¿verdad? Es un campo muy, muy profundo. Pero hay que, ok, lo que yo acabo de decirme, o sea, levanta una duda. Si esto es tan profundo, ¿cómo podemos hacer algo práctico de esto? Eh, entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Veamos una definición básica de lo que es el síntesis granular sin toda esta como esta onda, esta como nube etérea de definiciones que he dado hasta ahora. Una definición básica de síntesis granular es que es el uso del sampling para, generación de sonido, para la generación de sonidos nuevos a partir de las características distintivas de un sonido. Ok, ¿eso qué significa? Lo que significa es que normalmente cuando nosotros trabajamos con un sampler, digamos en Ableton, hay una serie diferente de samplers. Uno de ellos, si nos venimos aquí los instrumentos, sería, por ejemplo, sampler. Este es un excelente instrumento, o simpler, tal vez, para que empecemos un poco más sencillo. Con este instrumento yo me puedo venir a mi carpeta de samples y decir, me gusta esa clave, que por cierto, si escuchan los sonidos de Ableton, me dicen, porfa. Y si no escuchan algo de Ableton, me avisan. Eh, pero una vez que yo tengo esta clave y yo toco algo en mi teclado, pues básicamente estoy escuchando el sonido de la clave siendo reproducido con cierto grado de fidelidad, o sea, se reproduce como yo esperaría que un sample se reproduzca. El síntesis granular tiene un abordaje bastante diferente. Entonces, algo que a mí me gusta hacer para explicar el síntesis granular es empezar con un sample sonando muy parecido a como sonaría el sample original y después empezar a modificar los parámetros para ver cómo podemos lograr cosas diferentes. Entonces, digamos, si yo nada más cargo un sonido en el instrumento como yo acabo de hacer ahora y toco una tecla, en realidad no escucho nada. Entonces, esto lo podemos empezar a cambiar si muevo esta perilla de File Position hasta el puro inicio. Ok, entonces esta perilla lo que parece que hace eh, es que mueve la selección de audio de donde yo puedo escuchar. Entonces, la razón por la que yo no estaba escuchando nada es porque realmente el clip estaba, o sea, estamos nada más escuchando una parte de silencio, pero ¿qué pasa si lo hago hasta aquí atrás? Ok. Ok, entonces puedo empezar a escuchar un poco de sonido del sample original. Entonces empieza a sonar un poco parecido a lo que estábamos haciendo antes con Simple, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando yo levanto la tecla, sigue sonando por un rato más. Bajemos este control de gain y bajémoslo hasta 0.5 Hz. Ok, entonces ahora parece que se está comportando igual que mi sampler normal. ¿Por qué quise hacer esto? Porque quiero como quiero mostrar como esto es algo familiar, pero al mismo tiempo diferente, porque se va a otra dirección. Ok. Es diferente el sampling porque vamos a estar trabajando con la repetición de fragmentos del sample muy, muy pequeños. Y vamos a estar utilizando las propiedades espectrales de una grabación para generar un sonido nuevo. Normalmente cuando uno agarra un instrumento como sampler o simpler, lo que uno quiere es, digamos, yo grabo una trompeta y ahora quiero tener una trompeta en mi teclado, entonces pues quiero que se reproduzca con fidelidad tecnológica, ¿verdad? Que funcione con su uso claro, ¿verdad? Tiene como un uso como muy utilitario y debería ser lo que hace. Pero en conjunto con múltiples parámetros, con este tipo de sintetizador, se puede generar y se puede diseñar un sonido completamente nuevo. Y por eso es que se llama un sintetizador, porque estamos sintetizando sonidos nuevos. Ok, entonces empezamos a hacer sonidos. Ya introdujimos un sample. Eh, como podemos ver, es un instrumento MIDI. Entonces, con cualquier tipo de controlador, podemos tocar notas. Entonces, en este caso, yo estoy usando el teclado de la compu, pero esto podría ser un Ableton Push, podría ser un teclado como Novation, Arturia, cualquiera de esas cosas podría funcionar. Eh, una vez que tenemos esta configuración, podemos ver cómo funciona como un sampler muy corriente. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a subir esta perilla? Veamos qué pasa. Parece que la selección del audio se empieza a hacer más corta y que se empieza a repetir un segmento más corto del audio. Entonces, en esencia, eso es lo que está pasando. Esta perilla, perdón, que dice grain, tiene una medición en hertz. Eso es decir, es una medida en frecuencia.
Esta frecuencia lo que nos está diciendo es cuántos granos de sonido están ocurriendo por segundo. Entonces, si tenemos una perilla con un 1.85 Hz, significa que cada segundo tenemos 1.85 partículas de sonido. Es decir, el sample está sonando esa cantidad de veces por segundo. Entonces, cuando yo subo esto a, digamos, a 40 Hz, estoy tocando este clip de audio 40 veces por segundo en esa posición específica. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando estamos empezando a hacer un loop tan corto, lo que estamos haciendo es distorsionar el sample original. Estamos empezando a aislar ciertos elementos que definían ese sonido en su originalidad y los estamos recontextualizando. Mucho del síntesis granular es sobre la recontextualización de sonidos. Entonces veamos qué pasa cuando yo hago que este grano sea súper pequeño. Como que ya no suena como una clave del todo, ahora suena como un tipo de tono nuevo. Y hasta puedo tocar escalas con esto. Ok, es interesante porque si yo empiezo a bajar esto, también suena como una escala, pero tiene como otro centro tonal. Entonces, como sea que estemos configurando la velocidad de los granos, va a tener un impacto muy grande en nuestro contenido melódico. Otra cosa que es interesante es que si empezamos a cambiar la posición del sonido, no solo cambia el volumen, sino que también perdemos ciertas cualidades perdón, de amplitud del sonido original. Ya en este caso, no tiene el ataque que tenía antes si lo jalamos hasta acá. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Si gustan, nada más pueden intervenir con el micrófono o pueden escribir en el chat, como gusten. Perfecto, entonces sigamos. Y si en algún punto surge alguna duda, por favor no duden en interrumpirme. Eh, pero bueno, entonces, hemos introducido un sample, hemos jugado con este control de gain que lo que hace es crear un loop súper pequeño. Y cuando creamos un loop súper pequeño, lo que empezamos a tener es un tipo de cambio como en el carácter del sonido. Que eso es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes del síntesis granular, que estamos empezando a jugar con el carácter de los sonidos. Denme un segundo, por favor. Es que se está poniendo otra persona. Ok, entonces como estamos empezando a jugar con el carácter de un sonido, esto tiene muchas posibilidades, que eso es algo que vamos a explorar después, que es cómo con la modificación de estos parámetros podemos diseñar sonidos súper únicos. Ok. Eh, y también podemos empezar a explorar las implicaciones de esto con otro tipo de sonidos, ¿verdad? Porque ahorita tenemos un sonido que es muy percusivo, una clave. Busquemos otro sonido. Veamos aquí si hay un pad. Ok, usamos este pad. Y lo que vamos a hacer es escoger una posición en este pad donde sintamos que la amplitud es considerable y podemos empezar a jugar con este control del gain. Algo que a mí me gusta explorar muchas veces cuando estoy investigando o haciendo exploraciones sonoras con un efecto nuevo es jugar con lo que se llama clip envelopes. Entonces hagamos eso, nada más para explorar esa funcionalidad de Ableton y para explorar cómo se conecta con el Granulator 2. Entonces voy a agregar un clip nuevo y honestamente nada más voy a agregar como una nota continua, o sea, no hace falta hacer algo como que complicado por ahora. Ok, entonces tenemos ese pulso y con los clip envelopes lo que podemos hacer es modular un parámetro de acuerdo con la longitud del clip. Entonces, digamos, si yo vengo a esta parte donde está el efecto y le doy play, empiezo a jugar con estos efectos, puedo ver cómo cambia el carácter del sonido. Todas estas exploraciones que yo estoy haciendo en este momento se pueden manipular con automatización que está contenida dentro de este clip. Hay varias maneras de modificar esto, pero mi favorita es cuando venimos a esta opción, digamos, voy a mostrar aquí la información adicional, se llama los envelopes box. Entonces,
Esto me va a mostrar el último parámetro que yo seleccioné, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar este. Y si yo nada más agarro el mouse y empiezo a dibujar líneas, puedo empezar a modificar la posición de esa perilla. Y ya vamos a verlo cómo se refleja en la interfaz gráfica. Ok, entonces si yo le doy play a este clip ahora, podemos ver cómo tiene este puntito rojo, ¿verdad? Eso me va a mostrar que este efecto ahora está siendo automatizado. Entonces si le doy play, cuando le doy play puedo empezar a ver cómo esto ya empieza a tener movimiento, ¿verdad? Entonces puedo ver que tiene movimiento, obviamente visual, porque la estamos viendo, pero también tiene un movimiento sonoro que es muy interesante. Tiene como algún tipo de modulación que genera el efecto que tiene es que el sonido no sea tan plano, ¿verdad? No siempre es igual, sino que cada vez es diferente. Hagamos una exploración similar, pero con el parámetro el tamaño perdón, con el parámetro de cantidad de gramos. Entonces, eh, como este efecto, perdón, este parámetro está seleccionado, si me vengo a la vista del clip, esto se va a mostrar automáticamente acá. Entonces, sí, pues hagamos una línea arbitraria y después podemos tomar una decisión un poco más consciente. Ok, voy a darle play. Ok, está cool. Otra cosa que se puede hacer con esto, que es interesante, es que hicimos todas estas automatizaciones con este sonido en mente, pero pues podemos cambiar el sample y eso va a tener un resultado bastante diferente. Entonces veamos qué pasa si yo agarro ese tono. ¿Por qué no? Démosle play. Tal vez va a funcionar bien, tal vez no. Veamos. Sí, no, no funciona muy bien. Veamos si hay otro sonido. Tal vez este que es un poco más ruidoso. Ok, parece que tal vez el del position lo tenemos que bajar un poco para que tenga un poco más del ataque. Entonces, para hacer eso, puedo seleccionar toda la curva de automatización que tengo y le puedo bajar el volumen de esta manera y puedo bajar la posición de esta manera. Cool. Ok, entonces con solo dos parámetros y con un poco de automatización, lo que hemos logrado es tener un sonido o sea, que retiene un poco el carácter del sonido original, porque digamos, a mi parecer, sabiendo que eso es un tom, todavía me recuerda un poco el tom, entonces mantiene algunos elementos del sonido original, pero se vuelve un sonido completamente nuevo. Y con la asistencia, digamos, con el apoyo de la automatización de clip, tenemos un montón de control adicional. Eh, Empecemos a explorar otros de los efectos, otros de los parámetros, otros de los controles, porque en realidad este efecto tiene muchos controles, ¿verdad? Pero lo que pudimos ver ahorita es que con solo esos dos controles, de Grain y de Final Position, ya tenemos un montón de control. Porque para mí, personalmente, cuando yo veo un dispositivo que tiene tantas perillas, tantas imágenes, tantos gráficos, es súper intimidante. Pero ya saber que con estos dos controles ya podemos hacer que el dispositivo funcione completamente bien, eso ya me da un grado de tranquilidad, ¿verdad? Entonces ya sabemos que funciona, pero empecemos a hacer un poco de exploraciones un poco más profundas. Entonces, si yo muevo las perillas, ya no le va a hacer atención, ya no le va a poner atención a la automatización que yo hice a menos de que yo lo reactive. Volvamos a agregar el pad que tenía antes. Usemos ese cósmico. Voy a poner el position en el centro del clip, porque ahí es donde la amplitud está lo más alta. Y voy a hacer que el grano sea un poco más pequeño. Algo cool es que ya nos permite hacer pads de una manera súper rápida, ¿verdad? Especialmente si el grano es un poco más largo. Ok, empecemos a explorar este control de spray. Voy a sostener una nota y le voy a empezar a subir el volumen, bueno, voy a subir el valor a esta perilla.
Algo que a mí me encanta de este efecto es que cuando uno está cambiando los controles, no sé si pueden ver estas líneas que hay dentro del clip. Estas líneas básicamente son indicadores de posición en el playback del sonido, y lo que eso nos indica es en qué posición está el lector de audio, ¿verdad? Mediante yo lo voy subiendo el valor al spray, podemos ver como el lector ya se está saliendo de la caja en la que estamos. Ven que ya no está solamente contenido dentro de la caja que se suponía que debería estar. Y eso es lo que el parámetro de spray hace. El spray es un control que lo que hace es leer audio que esté fuera del rango preseleccionado, con la intención de generar un efecto como difuminoso con el audio. Entonces, en vez de tener solo un loop que siempre es igual, esto nos trae un grado de incertidumbre y de irregularidad a los sonidos que hace que sean un poco menos monótonos. Comparemos, por ejemplo, esta nota con esta. O sea, honestamente, después de un rato como que me empieza a atarantar un poco. Pero si le empiezo a subir un poco al valor de spray, empieza a tener un relieve un poco más interesante, a mi parecer, o sea, porque ya no es tan predecible. Y eso que yo estaba diciendo de difuminación, lo que quiero decir es que el contorno de amplitud no siempre va a ser tan cuadrado, sino que va a haber partes en las que el volumen como que empieza a bajar un poco y otras partes en las que el volumen empieza a subir. Entonces tiene un poco como de contraste de amplitud y de textura porque está agarrando sonidos de otras partes. Y otra cosa que es muy cool de este parámetro es que nos permite, eh, como podemos hacer difuminación, significa que también podemos hacer un enfoque. Entonces puedo o subirle el volumen de spray o bajárselo si quiero generar algún tipo de contraste entre tensión y apertura. Entonces, digamos, si quiero algo súper tenso, puedo hacer que no tenga nada de spray. Pero si quiero bajar la tensión, nada más le subo. Entonces, esto es súper cool porque esto es algo que ustedes pueden controlar o con su controlador MIDI externo, ¿verdad? Lo mapean a una perilla MIDI, o lo pueden hacer con automatización, ¿verdad? Como hicimos antes. Y ahorita vamos a hacer un poco más de automatización, vamos a hacer una exploración sonora un poco más divertida. Eh, ok, ya hemos visto bastantes de los controles que tenemos en este lado. Algo interesante de este dispositivo es que aquí tenemos este botón que dice View y aquí dice Grain. Si hacemos clic acá, nos va a llevar a como otro menú completamente. Nada más para mostrarles de nuevo. Si hago clic acá, me muestra estos controles, y si hago clic acá, me muestra estos controles. Y básicamente es un switch, se va de uno al otro, ¿verdad? Pero cuando estamos en el otro control que todavía no hemos visto, los controles que vamos a ver van a ser muy parecidos a otros sintetizadores bastante comunes, digamos. Tenemos un envelope de amplitud, es decir, un ADSR. Eso lo que significa es que podemos definir un contorno de amplitud para cada una de las notas. Entonces, digamos, eh, si yo le bajo el spray y toco una nota, su ataque siempre es súper repentino, ¿verdad? Porque las notas están sonando como un ataque de cero, bueno, de un milisegundo. Pero esto yo lo puedo empezar a subir acá. Entonces, esto es igual que cualquier otro sintetizador. Ahora el contorno de amplitud es un poco más lento al principio y podemos hacer que el release también sea más lento. Ok, veamos qué pasa cuando le subo otra vez el spray. Entonces es súper cool para generar sonidos etéreos a partir de sonidos que tal vez no son tan interesantes. Es como una herramienta que le da vida nueva a los sonidos que tal vez ya están empezando a pasarse, digamos. Eh, ok, es como una de esas recetas que, madre, cuando usted sabe que ya se le va, o sea, como que alguno de los ingredientes de la cocina ya está a punto de irse malo, entonces
y tal vez no es bueno hacerlo en ciertos platillos, pero hay ciertos platillos que sí se la juega. El granulador es algo así, a veces como que rescata los ingredientes que se están empezando a pasar. Pero bueno, eh, me gustaría mostrar otro de los plugins que están en la carpeta del pack. Entonces, si venimos a los packs otra vez y nos venimos a la carpeta de Max for Life Granulator 2, vamos a ver que tiene este Granulator 2, que es el que vemos acá, pero también hay uno que se llama esclavo y otro que se llama input. Ahorita no vamos a ver el esclavo, pero sí vamos a ver el input. Entonces voy a borrar este clip mío y voy a agregar el de input a este canal de audio. Algo súper cool de este efecto es que nos permite grabar audio y lo podemos enviar automáticamente a nuestro efecto sin tener que grabar el clip y jalarlo. Entonces, voy a activarle la grabación a este clip, a este canal de audio que está tomando como entrada mi voz. Y lo que voy a hacer es, no le voy a... Ok, a ver, veamos una cosa. Ok. Voy a bajarle el volumen acá, pero aquí podemos ver cómo mi voz está llegando hasta este dispositivo, ¿verdad? Entonces, si yo hago clic aquí en Grab, voy a cantar una nota, no soy un excelente cantante, pero solo para el ejemplo. Ah, bueno, tenemos que darle de acá. Ese audio que yo acabo de cantar, ahorita se asignó a este canal. Entonces, toquemos una nota, vamos que suena. La verdad me gusta bastante. O sea, me parece que como que rescató el valor estético que pudo haber tenido esa voz. Eh, Algo que me gusta, o sea, una de las razones por las que quería mostrar esto es que esto abre toda una nueva avenida de usos. Imagínense en un contexto en el que ustedes están en un live set con un cantante, digamos. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es en tiempo real agarrar samples del cantante y tocar un teclado que reutilice la voz del cantante y la recontextualice en tiempo real. Es una herramienta realmente muy poderosa para la modificación de audio. Eh, y lo que podemos hacer es empezar a explorar un poco más esta idea de clip envelopes, como había hablado antes. Pero vamos un poco de los otros controles que tenemos acá. También tenemos esta parte de pitch, que esto es, de nuevo, muy estándar comparado a otros sintetizadores. Es, digamos, voy a estar tocando, ok, voy a darle play a este clip. Ok, bueno, en este caso sí estuvo súper interesante utilizar la modulación del clip, pero desactivémoslo. Ok, entonces esta perilla de pitch realmente es súper sencilla, nada más tiene como una transposición interna. Es algo conveniente que tener en algunos casos y esto es una transposición más fina, en caso de que hay que hacer una afinación más particular. También tenemos una parte de controles de FM, que no quiero adentrarme mucho en el tema de FM hoy porque es un tema muy profundo, pero si empezamos a subir el volumen acá, básicamente estamos modulando la frecuencia de cada clip, que pues nos da otra capa de juegos, ¿verdad? Y también tenemos filtros. Entonces estos filtros son súper sencillos. Ahorita está como un low pass. Entonces entre más baja sea la frecuencia, más oscuro va a ser el sonido. Y tiene diferentes modos. Inclusive este de EQ que tiene ganancia y todo. Y tenemos dos filtros. Ok, otro control que me parece súper interesante del que no he hablado todavía es este de hold. Ok, si yo activo esto, básicamente esto es como un switch, está o activo o desactivo, pero no es un botón que se desactiva automáticamente. Entonces voy a tocar solo una nota. Ya estoy levantando mis manos, ya no estoy tocando ninguna tecla, pero esa nota se mantiene. Ahora, si toco otra tecla, no estoy tocando nada y las dos notas se están sosteniendo. Voy a transponerlo.
se mantiene. Entonces, el botón de hold básicamente nos sostiene todas las notas que hemos tocado hasta ese punto. Y lo cool de eso es que podemos seguir modificando los sonidos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que acabo de hacer. Bueno, no lo mismo, pero parecido. Si yo empiezo a jugar con este control de spray, puedo seguir manipulando los parámetros sin tener que preocuparme por las notas. Esto es súper conveniente para música orientada a los drones, es decir, música que sostiene notas muy largas, o música ambient, donde lo que estamos enfocando no es tanto en la selección de notas, como la mayoría de la música, sino que lo que nos estamos preocupando es más en los ambientes que podemos generar y las atmósferas que podemos crear con con la manipulación de tonos sutil y gradualmente. Eh, pero bueno, algo que podemos hacer ahora es empezar a jugar un poco con esta manipulación de clip y ver qué se puede hacer con eso. Eh, pero antes de hacer eso, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que continuemos, algo de lo que hayamos visto. Tal vez voy a hacer un minuto, porque yo sé que es un poco incómodo hacer preguntas en este sistema, porque uno no sabe si ya voy a continuar o si va a parar, pero tengamos un minuto a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si tienen alguna pregunta, nada más activen sus micrófonos y hablen con toda tranquilidad. O si prefieren, pueden escribir. Ok, perfecto. Si nadie tiene ninguna pregunta, podemos continuar. Eh, entonces lo que voy a hacer es mostrarles cómo, o sea, después de ver todos estos conceptos, digamos, lo que es un grano, lo que podemos hacer cuando hacemos un grano más pequeño, cuando tenemos, podemos modular la posición del clip, cuando jugamos con el spray, cuando jugamos con el contorno de amplitud, ver qué se puede hacer en términos de diseño de sonido y mostrarles cómo yo trabajaría con eso. Me parece que es importante no solo explicar lo que hace, sino mostrar un uso específico, ¿verdad? Y mostrar una estrategia de uso. Entonces, digamos que me gustó esa idea que estaba teniendo como de mantener notas largas. Entonces voy a hacer un clip bien largo. Entonces, eh, nada más voy a estirar esto, un rato, tirándolo por dos es más fácil. Y lo que voy a hacer es nada más dibujar notas diferentes, pero no voy a hacer el hold como hice antes, va a ser un poco diferente. Nada más voy a dibujar notas bien largas. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un zoom out. Okay. Entonces estas son notas que básicamente duran como como un compás. Eh, no, duran 8 compases. Entonces aquí voy a poner esta. Y las notas casi que son arbitrarias. En realidad no me estoy preocupando mucho por la selección de notas ahorita. Pero la razón por la que no estoy usando el botón de hold es que sí quiero que las notas sigan cambiando. Lo único que me estoy asegurando es que todas las notas estén en la escala de Do mayor lidio, que es básicamente la escala de Do mayor con un Fa sostenido. Ok, perfecto. Ok, démosle play a ver qué pasa.
Ok, entonces básicamente tenemos esta selección de notas súper largas que nos permiten hacer una textura ambient, pero después de un rato se pone un poco aburrido texturalmente hablando. O sea, melódicamente me gusta, como armónicamente las implicaciones que tiene, pero no me gusta mucho texturalmente porque es básicamente el mismo sonido por todo el tiempo. Entonces, para eso vamos a volver a esta idea de clips, de envelope clips. Entonces, de clip envelopes, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es buscar un parámetro que me parezca interesante. Entonces, voy a nada más darle play. Vamos qué pasa si empiezo a correr esto. Algo que me gusta de eso es cuando estoy como modificándolo un poquito alrededor de este punto central y después cuando lo bajo un poco. Ok, entonces lo que quiero hacer es una forma que sea repetitiva, pero no la quiero dibujar por los 40 compases de este fragmento porque sinceramente me da pereza y la pereza es como una de las madres de la creatividad. Entonces lo que voy a hacer es mostrarle este control que se llama el loop link. Entonces si quito este loop link, la duración de mis envelopes ya no tiene que tener la misma duración que el clip como tal. Entonces las notas van a durar lo que duran, va a ser 40 compases, pero voy a hacer que la duración del envelope solo sea de 2 compases. Pero bueno, tengo que subir la resolución. Ok, entonces esto es súper cool porque nada más voy a mostrarles primero cómo se ve. Entonces, digamos, tengo este patrón, digamos. Y si le doy play, se me pasé. Entonces, tal vez por ahora no está funcionando tan bien, pero podemos ver que el loop se está repitiendo cada 2 compases mientras el resto de la música continúa. Entonces podemos empezar a desligar la duración de los parámetros con la duración de la frase musical, que a mi parecer es algo súper poderoso. Hay una banda que a mí me gusta mucho, que es súper famosa, se llama My Bloody Valentine. Es de un género que se llama shoegaze. Es un género que surgió como a finales de los 80s, creo, en Irlanda, más que nada, creo. Y mucho de esta música, o sea, se llama shoegaze, que significa la gente que ve sus zapatos por mucho tiempo. Y se llamaba así porque estos músicos jugaban mucho con los pedales en el escenario, ¿verdad? Eso era como el elemento distintivo de este estilo. Y este tipo de como modulación como de centro melódico, digamos, de pitch, es algo que nos recuerda a muchos estilos, ¿verdad? Pero veamos qué podemos empezar a hacer cuando modulo otros parámetros. Voy a empezar a modular el spread. Y también voy a quitarle este link, pero no voy a hacer que dure 2 compases. ¿Por qué? Porque ya tengo una frase que dura 2 compases, entonces no quiero que todos los parámetros se repitan de la misma manera. Más bien, quiero que se repitan de maneras irregulares, porque lo que eso nos permite es que podamos tener diferentes puntos de coincidencia de parámetros. Es decir, es como crear un tipo de polirritmia, pero de automatización. Entonces lo que va a hacer es, quitamos el control de spray,
Y vamos a hacer una línea descendente. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a evaluar la posibilidad de agregarle efectos adicionales, que eso es algo siempre súper válido. Entonces voy a agregarle este reverb. Y otra cosa que se me ocurre que podría ser interesante es agregarle un pitch shifter, y para hacer eso voy a utilizar un efecto que se llama Little Alter Boy. Entonces voy a agregarlo acá y voy a subir el pitch. Ok, lo que me gustaría hacer ahora es ver cómo podemos salir de este contexto tan ambient, ¿verdad? Porque algo que me llamó la atención cuando vi las explicaciones de Robert Henke de este dispositivo es como él hablaba que él usa esto como un dispositivo para básicamente crear la atmósfera en sus composiciones. Les recomiendo muchísimo que escuchen la música de él bajo su nombre de Monolith, es súper interesante. Es como techno, pero un poco más abierto y más experimental, me parece genial. Pero lo que podemos empezar a ver es cómo podemos construir un componente rítmico para esto y hacerlo un poco más groovy, digamos. Entonces voy a crear un clip MIDI y nada más voy a agregar un drummer y vamos a los drum hits que tengo. Probamos esto. Probamos varios kicks. Eso me gustó. Ok, entonces voy a hacer un clip aquí y vamos a tener un ritmo 4 in the floor. Algo que me gusta hacer cuando estoy trabajando con texturas tan, como digamos, puntillizas, como un kick, es decir, que son puntos súper bien definidos y texturas súper etéreas, como este pad, es utilizar lo que se llama compresión. La compresión lo que hace es básicamente bajarle el volumen a un track relativo al volumen de otro track. La mayoría del tiempo, en realidad, la compresión se hace relativa al volumen del mismo track, pero hay una opción que se llama sidechain, y en el sidechain uno puede escoger audio de otro canal. Yo sé que esto me estoy como adelantando mucho la explicación porque esto se presta para como toda otra clase, pero lo que estoy haciendo acá es básicamente controlar el volumen del Granulator 2 con el volumen del kick. Ok, otra cosa que voy a hacer es agregar otro drummer y lo copié porque me gustan algunos de estos otros sonidos. Entonces voy a crear otro clip y voy a agregar otro notas.
Algo que es súper chiva de esta cosa que acabamos de hablar de Clip Envelope es que se aplica para cualquier efecto. Entonces, digamos, ahora podemos aplicar esa idea que estamos viendo con el sintetizador granular y lo podemos aplicar a este sampler corriente. Entonces, lo que va a hacer es seleccionar este parámetro, de nuevo irme a este clip y ya me está mostrando el control que yo quiero controlar. Veamos si me permite controlarlo. Ahí está. Me dice que es la transposición. Entonces, lo que va a hacer es que eh, que la primera vez que toque la nota esté agudo y la segunda esté grave. Esto también se puede aplicar para el paneo, digamos. Ahora, otra cosa que quiero hacer es mostrarles esta misma idea que habíamos visto antes de agarrar el input, pero voy a aplicar este input al output del granulador actual y voy a crear otro track nuevo con otro granulador. Entonces este va a estar agregando, va a estar como agarrando la señal de este otro granulador. Escuchemos. Entonces nada más no me deja. Me volvió la señal. Ay, qué mal. Parece que tuvo conflicto ahí con tener dos grabbers, pero lo que podemos hacer es volver a grabar esto. Entonces lo que voy a hacer es crear otro track de audio y voy a agarrar otro input y voy a deleitarlos otra vez con mi canto. Pero bueno, voy a decir que agarre y voy a venirme acá y a... Parece que está teniendo problemas. A... A... Ok, veamos. Cool, entonces no se dañó completamente. Por lo entonces. Lo que va a hacer ahora es utilizar la parte de MIDI Effects y va a agarrar el MIDI Effect de pitch y voy a subirle una octava a esto. Y esto debería estar funcionando igual. No, al parecer no. Tal vez ocupa Live Inputs también. Voy a agarrar otra vez, veamos qué pasa. Voy a agarrar otra vez el pack de Granulator Input y voy a deleitarlos otra vez con mi canto. Ok. Ok, está. Escuchemos a ver qué tal. Ok. Recapitulemos un poco lo que hemos visto hoy. Me gusta cómo está sonando esta pequeña pieza, es interesante. Pero veamos lo que hicimos hoy.
Básicamente nos empezamos a entrar en el mundo del Granulator 2. Eh, Esta es una herramienta que nos permite tomar sonidos grabados, sea grabados en vivo o pregrabados, y nos permite controlarlos con una variedad de controles que son mucho más flexibles a lo que usualmente tenemos acceso en un sampler corriente. Podemos manipular el tamaño del clip que estamos escuchando, podemos manipular la cantidad de veces que escuchamos ese clip por segundo, podemos manipular la posición en la que empezamos a escucharlo. Tenemos controles como spray que nos permiten escuchar partes arbitrarias del clip que no caben dentro del rango, lo que nos permite difuminar un poco el sonido. También tenemos controles que nos permiten controlar el contorno de amplitud del sonido, tenemos filtros por dentro, pero algo que a mí me parece súper importante exponer cada vez que tenemos una presentación de Ableton Tip es como todos estos controles, no solo son controles, o sea, son herramientas para hacer música. Por eso quería construir una pequeña pieza al final ahorita. Y para mí, una de las maneras más fáciles para construir una pieza es utilizar esta idea de clip envelopes, porque nos permite empezar a generar manipulaciones de efectos en tiempo real y podemos repetir lo que hicimos y ir modificándolo poco a poco para ver cómo podemos empezar a crear una pieza. Para mí, cuando estoy trabajando en música electrónica, muchas veces los cambios, o sea, la evolución de una pieza se basa en cambios pequeños y los cambios pequeños se basan en poder replicar lo que estoy haciendo. Los, los clip envelopes son una manera súper útil de tener una manera replicable de ver todas estas manipulaciones que estoy haciendo. Porque algo que suele pasar con eh, efectos o sintetizadores tan complicados es que tenemos tantas perillas, empezamos a jugar con ellas y después se nos olvida qué fue lo que hicimos, pero con Clip and Roll siempre se mantienen ahí. Bueno, posterior a eso, a ver qué era el Granulator 2, a explorar un poco las modificaciones que podemos hacer con los envelopes, exploramos un poco lo que podemos hacer cuando le agregamos otros efectos por encima y pues contribuyen mucho a generar una atmósfera aún más etérea, aún más ambient. Sin embargo, mucho de ese carácter está viniendo del síntesis granular en sí. Estos solo son capas adicionales como para, no sé, como para adobarlo un poco más. También vimos cómo podemos generar una interacción sencilla entre una textura súper agresiva como un kick, ¿verdad? Y una textura más, no sé, con bordes más lijados como un pad, al utilizar la compresión con sidechain. Eh, y también vimos como esos mismos clip and que vimos para el sintetizador granular también se pueden aplicar para cualquier otro efecto que hayamos tenido. Entonces, ojalá esa idea, aunque tal vez no la quieran aplicar al Granulator 2, aunque ojalá sí, pero si no la quieren aplicar al Granulator 2, también la pueden aplicar a cualquier otro efecto. Y lo cool es que nos da mucho poder sin tener que preocuparnos por hacer una automatización muy complicada en el Session View, ¿verdad? En el Arrangement View, perdón. Y la otra cosa que vimos fue cómo podemos desligar la longitud de los clips de notas con los clips de automatización, lo que significa que si tenemos un clip súper largo, igual podemos tener patrones de automatización súper cortos para no tener que repetirnos una y otra vez. Pero bueno, más o menos esto empieza a ser el final de la charla de hoy. Espero que les haya mostrado técnicas interesantes. Si quieren adentrarse más en el mundo del síntesis granular, es un mundo que en serio, como dije al principio, no tiene fin. O sea, es súper profundo, uno se puede meter en términos súper complejos. Y lo bonito es que en ese libro que les mostré de Curtis Rhodes, que se llama Microsound, como microsonido, es que él empieza a abordar la discusión como de un tema muy filosóficamente interesante, porque está hablando como de diferentes escalas de tamaño de tiempo, como diferentes escalas temporales, y cómo eso afecta nuestra percepción del sonido. Entonces es un tema que es filosóficamente, tecnológicamente, científicamente y artísticamente súper interesante. Entonces si quisieran adentrarse más en el tema, hay mucho a que entrarse, o sea, a que entrarle. Sin embargo, lo que yo quería resaltar hoy era cómo podemos hacer cosas concretas y fáciles y accesibles con una herramienta tan poderosa. Pero bueno, espero que les haya resultado útil y constructivo y podemos quedarnos aquí por unos 5 minutos para cualquier tipo de pregunta o duda y aquí estoy pendiente a cualquier comentario.
Muchas gracias a todos por atender y si tienen alguna duda o comentario, nada más prendan su micrófono y pueden hablar con toda tranquilidad. Hola Armando, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Eso, todo bien, todo bien. No, mira, opinión, ¿verdad? Me pareció buenísimo, ¿verdad? Esos sonidos ahí, al final lo que salió, pues se escuchaba muy, muy, muy bien. Este, no sé, y ahí tal vez, no sé si este clip de video que, bueno, pues que acabamos de hacer, lo Ujú. pueden colgar por ahí para volverlo a repasar, porque sí, ahí vimos ahí todo bien, ¿verdad? Es interesante, pero creo que sería bueno repasarlo, ¿verdad? Como para... Claro, vamos a hacer, bueno, el plan, bueno, esto sí ya se grabó y el plan es subirlo a YouTube. Ah, Entonces genial, sí genial. se va a poder volver a ver. Ah, no, Excelente. perfecto. Sí, tener, Buenísimo. Y no, los felicito porque muy bien. Y esto, pues, hay para rato, ¿verdad? Me gusta la comparación que haces con lo de la cocina, ¿verdad? Que a mí también me gusta la cocina y la parte de los adobes, pues, va algo ahí, ¿verdad? Unado, ¿verdad? Es los conceptos. me parece excelente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar hasta aquí al final y me parece Súper, que es hombre. un punto súper válido, o sea, es demasiada información la que cubría, entonces es súper útil tenerlo en YouTube para poder verlo otra vez. Yo siento que cuando vos estás trabajando en algo creativo, sea la cocina, o sea la música, o sea el arte visual, hacer metáforas es súper útil, porque digamos, si vos cocinas mucho, utilizarlo como una metáfora para la música es súper útil. Yo no soy como el mejor el cocinero del mundo, pero me gusta hacerlo y me gusta utilizarlo como metáfora porque siento que la mayoría de la gente cocina, entonces es fácil de entender, pero me No, y alegra sí, montones. sí, sí, sí va ahí, ¿verdad? Sí, sí entiende uno. Claro, No, no, muy bueno. excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pura vida, Alan. Muchas gracias a vos también. Gracias por estar acá.